Y empezamos con noticias. Seguridad del Estado regula matrimonio de activistas cubanos. Un matrimonio de activistas cubanos fue regulado por ser colaboradores del informe mensual sobre los presos políticos cubanos que confecciona el Centro de Derechos Humanos y relacionarse con la opositora Marta Beatriz Roque. Según dijo la activista Belki Domínguez, dos oficiales de la Seguridad del Estado le confirmaron a ella y a su esposo Óscar Padilla, quienes fueron entrevistados por separado, la prohibición de salir del país durante un interrogatorio que tuvo lugar a inicios de marzo en la 11ª estación de la policía de San Miguel del Padrón. Padilla fue amenazado que no podía dejar el país, que nos habían regulado ellos, que no buscáramos más respuestas, y la amenaza era por visitar su casa en el municipio 10 de octubre a la opositora Marta Beatriz Roque, contó la mujer. Los oficiales prometieron además a los activistas que la medida sería levantada si dejan de reunirse con la opositora. Ellos dijeron que si dejábamos de visitar por un año el hogar de Marta Beatriz, quizás se acordaran y nos dejaran salir del país. Nosotros habíamos hecho una reclamación por una regulación migratoria. Mi esposo presentó para hacer una prórroga de su pasaporte y le dijeron que estaba regulado. A mí me dieron el pasaporte, que nunca lo había tenido, y a los 4 días ya tenía la regulación. La pareja, que ha intentado apelar sin éxito esta medida por vías institucionales, no cedió durante el interrogatorio a las presiones de la policía política. Nosotros le contestamos que no íbamos a hacer ningún caso de lo que ellos nos estaban pidiendo y que teníamos todo el derecho a salir definitivamente del país y que ellos, precisamente por la impunidad que tienen, pueden violar las leyes, aseguró. Como no pudieron con la respuesta que le dimos, ya cuando estábamos saliendo de la unidad, el oficial Jonathan nos dijo: no, pero no pueden hacer lo que ustedes hacen. Y mi esposo le contestó: explícame, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es el temor de ustedes con una señora de 77 años? Finalmente, según cuenta Domínguez, espetaron a los oficiales: si no podemos salir, nos quedamos en Cuba, pero vamos a estar en contra de ustedes siempre. Las autoridades cubanas actúan amparadas por la ley de migración vigente, que les da la potestad de decidir sobre el derecho de las personas a entrar y salir del país. El gobierno cubano regula a aquellos activistas, periodistas y opositores que consideran como peligroso para la seguridad nacional y les impide fundamentalmente la salida del país. También hay casos documentados de personas que no pueden regresar, como Anamelis Ramos y Omara Ruiz.